Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la disertación, con la conferencia magistral del doctor Diego Benavides Santos. El doctor Diego Benavides Santos es juez del Tribunal de Apelaciones de Familia, es profesor de Derecho Procesal de Familia, ha disertado en innumerables congresos de su país a nivel internacional, es investigador, ha publicado los siguientes libros, es autor de los siguientes libros: Hacia el Derecho Procesal de Familia, Axiomas del Derecho Procesal de Familia, El Derecho Procesal de Familia en el Derecho Comparado, Sistemas del Derecho Procesal de Familia en América Latina. Es coordinador, junto con el doctor Kelmanovich, de la Cátedra sobre Derecho Procesal de Familia, y recientemente, en la última revista de Alfredo Perrot, en la revista de Derecho de Familia, ha publicado un artículo que se llama La suficiencia normativa y los principios rectores en el proyecto del Código Procesal de Familia. Así que con ustedes entonces el doctor Diego Benavides Santos. Espero no descomponer el micrófono como hizo Alejandra. Un agradecimiento en primer lugar a Silvana, mi hermana, mi amiga del alma, ¿verdad?, que ha sido una gran influencia en el pensamiento jurídico de mi país. Le agradecemos el libro que publicó allá sobre el tiempo y el proceso de familia, que me hizo el honor de que me permitiera prolongarlo. Nos ha acompañado con jornadas, videoconferencias, bueno, todo nos ha apoyado Silvana. Igual a Alejandra, nos contagia con su pasión, e igualmente nos ha apoyado con conferencias allá en Costa Rica. Desde luego que a la querida Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿verdad?, ese paro de luz y pasión, como son los profesores que he observado, al grupo de investigación de Familia, Tiempo y Derecho, a la gente de la Matanza, Liliana y Tuño, la que nos ha acompañado en todo, que nos ha, como decimos en Costa Rica, chineado, al excelente grupo de los juzgados de familia, ¿verdad?, a Male, a Paulina Cecilia Riero, ¿dónde está Paulina? A Gabriel, a Paula, Gabriela, Santiago, mejor no sigo citando, voy a meter a varios, seguro. Ya aprendí palabras, ¿verdad? Nuestros remises trucha, ¿verdad? A Virginia y a Mane, ¿verdad? Bueno, me han dicho que aquí en Mar del Plata hay más seguidores del River que del Boca. No, eso no es Esa trucha que fijamos uno. Ya vi que es San Lorenzo y de Belgrano, ¿verdad? Bueno, ahí he estado preguntando. Yo libre hablar mal entonces del Boca, del River. ¿De Messi se puede hablar mal? No. ¿Del Papa? No. ¿Del Código Civil? No. ¿De Alejandro Obligado? No. Bueno, mi papel acá en esta conversación, o por lo menos lo que me propongo, como hablaba ayer Patricia Bermejo, ¿verdad?, es dar unas regaditas al árbol de corazones, ¿verdad?, y que realmente ese árbol para mí es la teoría y la práctica alrededor de los sistemas de resolución de conflictos familiares y del que dependen la vida de muchos corazones y corazoncitos, ¿verdad? La pregunta que se me ha hecho es si el derecho procesal de familia es autónomo. Y la pregunta, tal vez aquí podemos quedar, y es que no lo es. El derecho procesal de familia no puede ser autónomo, y simple y sencillamente por una razón.
todo derecho procesal es un derecho instrumental que sirve para efectivizar el derecho de fondo. Y si la autonomía es que son suficientes sus elementos para bastarse por sí mismo, el derecho procesal de familia nunca puede ser un derecho autónomo. El derecho procesal de familia debe servir claramente a otras tres ramas. Uno, derechos humanos. Doña Aida Kemilmare claramente nos ha dicho que este es el motor del desarrollo del derecho de fondo y desde luego que tiene que ser el motor del desarrollo del derecho procesal de familia. Tiene que estar al servicio del derecho constitucional, debe ser una concreción del derecho constitucional y desde luego tiene que estar al servicio del derecho de lo familiar. Entonces, desde esta perspectiva, claramente una teoría pura del derecho procesal de familia no tiene ningún sentido. Entonces, enfatizo, el derecho procesal de familia sirve para efectivizar el derecho de fondo y para concretar lo constitucional y los derechos humanos. Si no es así, ese derecho procesal de familia no sirve para nada. Es decir, podemos teorizar, podemos venir con conceptos, etcétera, ¿verdad? Pero si no tenemos claramente el objetivo, que es el mismo del derecho de fondo, el derecho procesal de familia no sirve. Con esto estaría coincidiendo con algún planteamiento que hizo ayer Adriana Rotonda sobre algunas ideas del doctor Peirano. Ahora bien, sí puedo sostener también que no es el derecho procesal de familia. El derecho procesal de familia no es un derecho antiguo, es un derecho postmoderno. Es decir, hay una ruptura, ¿verdad?, que siempre va a ser difícil porque es lo nuevo, lo que hay que pensar, ¿verdad?, y tiene que dejarse el cómodo sitio, ¿verdad?, de lo ya establecido, y por ende siempre va a ser un derecho incómodo. ¿Qué no es el derecho procesal de familia? El derecho procesal de familia no es derecho procesal civil, como el derecho de lo familiar o de lo familia no es derecho civil. Desde luego que aquí hice una pregunta ahora que se podía hablar del Código Civil y todo eso, y desde luego que ya ve que no puedo hablar. Pensemos que en algún otro país, ¿verdad?, que hay algún código que se llama el Código Civil y Comercial, o un Código Procesal Civil y Comercial, y que incluya lo familiar. Hay algo que faltó, el nombre. Es decir, si se identifica lo comercial y no se identificó lo familiar, algo faltó y algo claramente se invisibilizó, ¿verdad? Estamos en los tiempos de que visibilizamos situaciones, ¿verdad?, y entonces habrá que poner nuestro microscopio en esa omisión. Desde luego, debería llamarse Código de lo Familiar, Civil y Comercial, Código Procesal de Familia, Civil y Comercial, en otro país, ¿verdad? Si se destaca lo comercial, cuánto mejor que debe destacarse lo familiar. Esto tiene desde luego que un contenido ideológico de por qué el derecho de lo familiar no es derecho civil. Este es un planteamiento desde luego postmoderno también, que derriba una historia que es precisamente el pater familias romano, que disponía de bienes, contratos, obligaciones y de su familia también, ¿no? Disponía de personas. Incluir el derecho de familia ahí es eso, tiene ese significado. Ahora bien, si alguien determina que los derechos procesales son autónomos, lo que siento, igual que ayer mencionaba, es excesivo, que hay derecho procesal constitucional, derecho procesal penal, derecho procesal civil, derecho procesal laboral.
siguiendo esa misma lógica, desde luego que hay una autonomía del derecho procesal de familia. Ahora bien, haciendo el examen antiguo de que una rama científica del derecho es autónoma, si así es identificada jurisdiccionalmente, académicamente y legislativamente, desde luego que eso se llama una relevancia de tipo histórico, y en el tema del derecho procesal de familia tenemos que ir girando lentamente ese globo terráqueo, un poco también determinando el tiempo y espacio para determinar dónde, en qué lugares tiene ese tipo de relevancia. En la doctrina costarricense hemos determinado que en los sistemas de derecho procesal de familia existen 3 generaciones. La generación primitiva, que niega la existencia del derecho procesal de familia. Luego viene una segunda, en esta generación, el derecho lo procesal de familia estará aplicado por el juzgado de tipo civil y patrimonial, los superiores en grado igual, ¿verdad? Las cátedras se llamarán de derecho procesal civil, o sea, integra el derecho procesal civil. Luego viene una segunda etapa o la segunda generación que hemos denominado intermedia, en la cual, por razones estadísticas, se empieza a identificar que lo familiar tiene más casos que lo civil, y empiezan a salir situaciones, juzgados de familia, y esto es un fenómeno mundial, ahora lo vamos a ver. Y entonces, pero no hay una clara conciencia del objetivo de la resolución de conflictos familiares. Surge el juzgado de familia, pero realmente no hay un propósito estratégico de resolver correctamente los conflictos o los asuntos familiares. En estas generaciones, muy correctamente, la audiencia provincial o la Cámara será todavía la civil, y todavía tendremos cátedras de derecho procesal civil que tienen de último capítulo el proceso familiar, y lo dan por visto por ahí, ¿verdad? En las bibliotecas no habrá todavía o tal vez sí, ¿verdad? Un estante para libros de derecho procesal de familia. Esa es la segunda generación, la generación intermedia, y luego tendremos la tercera generación, que es la que hemos llamado la de la plenitud del derecho procesal de familia, donde todo se va diseñando estratégicamente para el efectivo resolución de los conflictos, los asuntos de familia. Hasta la arquitectura tendrá mucho que ver, ¿verdad? En cómo se diseña esos circuitos de familia, ¿verdad? Donde están, cómo se piensa en los niños, en las personas con capacidades especiales, etcétera, ¿verdad? Todo eso claramente diseñado, igual el mobiliario, ¿verdad? Esas salas Gesell, etcétera, ¿verdad? Desde luego que los temas de violencia doméstica bien tratados, ¿verdad? Muy técnicamente tratados, y donde desde luego que el tema, se tiene muy claro que el tema legal no es suficiente para abordarlos, que tenemos que sentarnos siempre a la par del trabajador social, del psiquiatra, del psicólogo, del sociólogo, del antropólogo, ¿verdad? Un poquito para llegar realmente a cómo se diseñan correctamente estos sistemas de resolución de conflictos. Entonces estaría este sistema que podemos ir ubicando en el tiempo, y que nos sirve a la vez como una medida de los diferentes sistemas de familia, y eventualmente ir buscando factores o indicadores en las diferentes generaciones. Y muy probablemente el sistema tendrá un pie en una generación y otro pie en otra generación, un factor
en una generación o en la otra. Entonces, como les mencionaba, en ese girar el globo terráqueo, ¿verdad?, podemos ir un poco en la red tratando de ubicar palabras claves, ¿verdad? Ponemos los KPIs al macho de Japón, o los JAF de Francia, o la familia Gericks de Alemania, Family Court, los diferentes sistemas, juzgados de familia. Empezamos con ese fabuloso recurso, ¿verdad?, que es la red, y a ver la arquitectura, a ver el derecho de fondo, a ver la organización judicial, la de resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Y realmente vamos viendo cada uno de los países en cuál generación se encuentra, ¿verdad? La Alemania, ¿verdad? Esos son los JAF, ¿verdad?, de Francia. Son una división del Tribunal de la Gran Instancia, los de Alemania. El derecho, la parte procesal está en la ZPO, y un poco en lo que sería, digamos, una ley de actividad judicial no contenciosa. Ahí vemos que tiene diferentes fases los tribunales, con una sala de lo familiar para ver si se ve un gráfico. Eso es imposible, ¿verdad? Dentro de esas cosas que uno encuentra en el internet está el fabuloso Atlas Judicial Europeo, ¿verdad?, cómo puede ir uno localizando cuáles son esos tribunales en las diferentes instancias de lo familiar, y uno va encontrando cosas muy interesantes. El common law, que de alguna forma uno va observando el derecho comparado cómo se convierte en una centrífuga. Esto no es solo de lo procesal de familia, sino muy probablemente en muchos de los derechos, el tema de la oralidad, el tema de la resolución alterna de conflictos, y para el tema de lo familiar, esa variable muy clara, porque lo que es legal no es suficiente para resolver los asuntos familiares. Ahí también tenemos, igual imposible verlo, ¿verdad?, pero como hay una sala de derecho de familia en Inglaterra, ¿verdad? Sí, la peor corte de familia, sí, eso es, ok, bueno. Sí, increíble el sistema de Australia, ¿verdad? En todas las instancias especializadas, y se puede acudir, ¿verdad? Ahí podemos, de alguna forma. Aquí hay algo que me interesa mucho, y es los abogados y las barras certificadas en lo familiar como elementos muy importantes para efectivizar eso de lo procesal de familia. Eso se ve en varias instancias. Aquí están los KPIs y machos, ¿verdad?, de Japón, bueno, ahí vamos. Esos son el Israel también, los tipos de protestas, ¿verdad? Bueno, y un poco en América Latina vamos identificando, tengo 10 minutos más, identificando ese camino hacia trajes diseñados a la medida, ¿verdad? Y tal vez el primero que encuentro es la Ley de Tribunales de Familia de Guatemala de 1964, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo de México, la Ley Procesal de Familia de El Salvador, fabulosa, ¿verdad? Fabulosa. Esta ley tiene muchos elementos que podrían estar tendiendo a una tercera generación.
Ahí encontré también un código de procedimiento del Tribunal de Familia de la provincia de Formosa del 92. Desde luego que la importante y atinada creación del fuero de familia de la provincia de Buenos Aires en 1993 con la reforma del 2007 que los convierte en unipersonales. La ley que regula la competencia de los juzgados y fiscalía de la familia de Perú, reformando Código Procesal Civil, ley orgánica del Poder Judicial, ley del Ministerio Público, la ley del procesal, bueno, ya se la repetí, el Código de Familia de Panamá, que contiene normas procesales, en un capítulo bastante importante, 1994, la ley de creación de tribunales de familia de Chile del 2004, el Código Procesal Familiar de Morelos en México del 2006, el Código de Procedimiento Familiar de Sinaloa, México, 2013, el Código de las Familias y el Proceso Familiar de Bolivia del 2014, con un buen capítulo sobre el proceso familiar, el Código de Familia, que contiene título sexto sobre normas procesales de Nicaragua, muy importante, por ejemplo, el motivo del recurso de casación, muy acorde con esta línea de los derechos humanos, y los motivos de casación, que de lo que no es una casación, es otra cosa, ¿verdad? Casi como una tercera instancia, es la violación notoria de los derechos humanos, y el otro motivo es la violación de los derechos de los niños, que sería un poco lo mismo, especificando derechos humanos. Son varios, no son detalles. Tendríamos las normas sobre procesos de familia en Código Civil y Comercial, ¿verdad? Los artículos 705 hasta 723, que especifican esos cuatro puntos, ¿verdad? Podríamos encontrar algunas otras modalidades, que es por ejemplo la de Uruguay y Colombia, que es más bien en otro sentido, ¿verdad? Y es hacer un traje para todos, ¿verdad? Que es en los códigos procesales generales, ¿verdad? Que es el caso de Uruguay, entonces el de Colombia, y los que mantienen la línea de que el Código Procesal Civil regule los procedimientos familiares. Aquí hay proyectos, ¿verdad? Igual con la idea de trajes a la medida, ¿verdad? El Código de Procedimientos Familiares tipo para México, ¿verdad? Para los Estados Unidos Mexicanos del año 2004, el proyecto de Código Procesal de Familia de Costa Rica, y el Código Procesal Modelo para la Justicia de la Familia, de Justicia de Familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces vamos generalmente encontrando tres tipos de modelos en América Latina: leyes de tribunales que modifican por lo general, Código Procesal Civil, ley orgánica del Poder Judicial o la ley del Ministerio Público, ¿verdad? En el caso de acá, ¿verdad? Los asesores, etcétera, ¿verdad? Los códigos de familia que contienen normas procesales, el código o leyes procesales de familia. En este periplo que fuimos haciendo, desde luego que eché de menos ese cuadro comparativo de las 23 provincias argentinas y de la ciudad autónoma, ¿verdad? Entonces, un poco tratamos de buscar que la provincia de Buenos Aires nos ubicamos, ¿verdad? La ciudad autónoma, pero ya cuando empezamos identificamos Córdoba, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? La parte del norte, ¿verdad? Y también la parte de Patagonia, ¿verdad? Y uno ve que hay leyes muy interesantes, pero no logramos encontrar como ese cuadro comparativo. Ayer, hablando con Patricia Bermejo, me dice que ella lo había presentado en algún momento, por lo menos de 16 de ellas, y pareciera que eso es algo importante. Entonces tendríamos acá una última idea. Aquí hemos hablado del derecho procesal de familia. El derecho procesal de familia es un poco como por inercia, ¿verdad? Hay derecho procesal de hay derecho procesal de lo otro, ¿verdad? Y uno se pone a pensar qué significa eso para la resolución de conflictos familiares. Y al final de cuentas uno llega a la idea de que
si lo que queremos hablar es de esa efectiva resolución de conflictos, donde se echa, o que es muy importante, ese tiempo, esos 180 días de Alejandra, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Eso es importante, porque realmente tenemos que escuchar al psicólogo, al trabajador social y a las diferentes disciplinas. ¿Por qué tenemos que escuchar al administrador que nos dice, bueno, ese edificio es lo que le podemos dar, no podemos diseñar otro porque los recursos lo dan, ¿verdad? Y a la par hicieron el civil y es algo lindísimo, ¿verdad? Y entonces uno dice, Convención de Derechos del Niño, el artículo 4, ¿verdad? No se puede alegar suficiencia de recursos cuando es tema de niñez, cuando es tiempo, o sea, eso es prioridad, ¿verdad? Entonces, esta última idea que quiero plantear es que los familiaristas no deberíamos hablar de derecho procesal de familia, no deberíamos hablar de derecho procesal de las familias, derecho procesal de la familia, derecho procesal familiar, sino que ese derecho del siglo XXI, ese derecho postmoderno que integra, ¿verdad? Que tiene una base jurídica, pero que echa mano a la interdisciplina, a la transdisciplina, que explica los fenómenos, que sabe que para que se cumplan esos 180 días hay que manejar ciertos recursos para que ese tiempo se pueda cumplir, y a veces no es tema de dinero, es tema de el proceso, los procesos, los cuellos de botella, ¿verdad? Identificarlos, etcétera, ¿verdad? Entonces, derecho procesal de familia es muy limitado, es, pienso yo, poco útil, sino que nosotros deberíamos hablar de la teoría y práctica de los sistemas de resolución de conflictos en lo familiar. Decía que era la última idea, pero hay alguna que no se me quiere, no quiero que se me olvide, y es en estos diseños a la medida, importante los dos conceptos. Uno, si lo queremos a la medida, el tema de la suficiencia normativa es importante, es decir, no repetir a ninguna otra ley, ¿verdad? Es decir, que todo tiene que resolverse con los principios que establece esa normativa, y en caso de que haya algún tipo de necesidad de remitir a otra ley, que quede claro, ¿verdad?, que esa integración a este sistema, ¿verdad?, no es con los principios de las otras, sino que es esa. Esas son las que hemos denominado en la doctrina procesal de familia de Costa Rica las normas exclusa o las normas dique, es decir, aquellas que dicen muy claramente, venga esa norma, pero lo que no sea incompatible y tiene que armonizarse con los principios rectores de este sistema, ¿verdad? Desde luego que a veces no están estas normas escritas, pero están implícitas en la Constitución cuando habla, ¿verdad?, de proteger a la familia, a los grupos vulnerables, ¿verdad? Y eso desde luego debe concretarse en las aplicaciones de orden procesal. Entonces, concepto de suficiencia normativa, concepto de normas exclusas o normas dique. Entonces, como conclusiones, el derecho procesal de familia no es autónomo, depende del mismo objetivo del derecho de lo familiar y debe concretar lo constitucional y los derechos humanos. El derecho procesal de familia no es derecho procesal civil, así como el derecho de familia no es derecho civil. La relevancia histórica del derecho procesal de familia se va consolidando, observándose en 3 fases, y actualmente la idea es pasar a la tercera generación, que es el de la plenitud, donde todo está hecho a la medida del conflicto familiar. Y sobre todo, el más importante de los elementos, que no es lo normativo, sino es el perfil, la capacitación, ¿verdad?, el refinamiento de esas competencias profesionales, esos saberes hacer, esos saberes ser, esos saberes estar, ¿verdad?, bien refinaditos,
bien que se entienda que la flexibilidad, que todo tiene que estar en servicio del derecho de fondo, de efectivizarlo. Eso es muy clave para el proceso de familia de alguien que tiene el perfil de lo familiar. Como otra conclusión, en la tercera generación de los sistemas de derecho procesal de familia, será limitado a hablar de ese derecho procesal de familia y sugiero que hablemos de la teoría y práctica de los sistemas de resolución de conflictos familiares. Hasta aquí estaría con mi intervención. Muchas gracias.